Imagina un universo donde todo está interconectado, donde cada partícula y ser humano están en constante comunicación, sin importar la distancia que los separe. La física cuántica, con su misterioso fenómeno del entrelazamiento cuántico, sugiere precisamente eso, una realidad donde la interdependencia es la norma fundamental. Esta revelación científica no solo desafía nuestras nociones tradicionales de separación y aislamiento, sino que también resuena profundamente con antiguas creencias espirituales que hablan de unidad y conexión universal. ¿Podría la física cuántica estar proporcionando la clave para entender mejor nuestras intuiciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con todo lo que existe? El tema de la física cuántica y su posible relación con la espiritualidad ha fascinado a muchos durante años. A continuación, exploraré algunas de las conexiones y puntos de discusión más destacados entre estos dos campos. Naturaleza de la realidad. La física cuántica desafía nuestras percepciones tradicionales de la realidad. El principio de superposición cuántica sugiere que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se observa. Esto tiene similitudes con ciertas creencias espirituales que postulan que la realidad es más flexible y dinámica de lo que percibimos comúnmente. Interconexión de todo. En la física cuántica, el fenómeno del entrelazamiento cuántico muestra que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia entre ellas. Este concepto resuena con la idea espiritual de que todo en el universo está interconectado. Observador y realidad. El experimento de la doble rendija demuestra que el acto de observación afecta el comportamiento de las partículas cuánticas. Esto puede verse como una analogía de la idea espiritual de que la conciencia y la percepción tienen un papel fundamental en la creación de la realidad. Energía y vibración. Muchas tradiciones espirituales hablan de la energía y las vibraciones como elementos esenciales de la existencia. La física cuántica también trata con energías y frecuencias a nivel subatómico, lo que proporciona un puente conceptual entre estas ideas. Misterio y desconocido. Tanto la física cuántica como la espiritualidad reconocen la existencia de aspectos de la realidad que son misteriosos y desconocidos. Este reconocimiento común puede abrir una puerta para que ambos campos se complementen y se enriquezcan mutuamente en su búsqueda de la verdad. Es importante destacar que, aunque estas conexiones pueden ser inspiradoras y abrir nuevas perspectivas, también es crucial mantener una distinción clara entre ciencia y espiritualidad. La física cuántica es una disciplina científica rigurosa con teorías y experimentos comprobables, mientras que la espiritualidad se basa en experiencias personales y creencias que no son necesariamente sujetas a prueba científica. Este enfoque interdisciplinario puede llevar a una comprensión más profunda tanto de la naturaleza del universo como de nuestra propia conciencia y existencia. ¿De qué manera los principios de la física cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, pueden ofrecer una explicación científica a ciertos fenómenos espirituales o místicos? Explorar cómo los principios de la física cuántica podrían ofrecer explicaciones científicas a fenómenos espirituales o místicos es un tema fascinante, aunque aún no hay respuestas definitivas. Aquí hay algunas ideas sobre posibles conexiones. Superposición cuántica y experiencias místicas. La superposición cuántica sugiere que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que se observa. Esto podría relacionarse con ciertas experiencias místicas donde las personas reportan sentir una conexión simultánea con múltiples niveles de realidad o estados de conciencia. Podría plantearse la pregunta de si nuestra conciencia tiene una capacidad similar para acceder a múltiples realidades simultáneamente. Entrelazamiento cuántico y la interconexión universal. El entrelazamiento cuántico muestra que dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importar la distancia que las separe, lo que algunos podrían ver como un paralelo con la idea espiritual de que todo en el universo está interconectado. Esto podría ofrecer una explicación científica a experiencias como la telepatía o la sensación de unidad con el universo, sugiriendo que nuestras mentes podrían estar entrelazadas de manera similar a las partículas cuánticas. Efecto del observador y la creación de la realidad. El principio cuántico que establece que el acto de observación afecta el estado de una partícula podría correlacionarse con la creencia espiritual de que la mente y la conciencia influyen en la realidad. Esto podría proporcionar una base científica para entender cómo nuestras intenciones y percepciones podrían tener un impacto tangible en el mundo material, un concepto central en muchas prácticas espirituales. No localidad cuántica y fenómenos paranormales. La no localidad cuántica, que implica que partículas separadas pueden afectar los estados de cada una instantáneamente, podría ser una base teórica para fenómenos como la precognición o la retrocognición, donde se perciben eventos futuros o pasados de manera inexplicable. Este concepto podría sugerir que la información no está limitada por el tiempo y el espacio de la manera que tradicionalmente entendemos. Limitaciones y precauciones. Es importante subrayar que estas ideas son especulativas y no están respaldadas por evidencia científica concreta. La física cuántica opera a niveles subatómicos y sus principios no se han demostrado aplicables a los fenómenos macroscópicos o a la conciencia humana de manera directa. Por lo tanto, aunque estas conexiones pueden ser inspiradoras y abrir nuevas vías de pensamiento, deben ser abordadas con un enfoque crítico y abierto a la investigación rigurosa.
Estas relaciones potenciales entre la física cuántica y la espiritualidad son un campo emergente de exploración, y futuras investigaciones podrían arrojar más luz sobre estas intrigantes conexiones. ¿Es posible que la conciencia humana tenga un impacto directo en el mundo cuántico, y cómo podrían los experimentos científicos actuales validar o refutar esta idea? La idea de que la conciencia humana pueda tener un impacto directo en el mundo cuántico es una hipótesis fascinante que ha sido objeto de mucha especulación y debate. A continuación, se presentan algunos puntos sobre la viabilidad de esta idea y cómo los experimentos científicos actuales podrían validarla o refutarla. El problema de la medición cuántica. En mecánica cuántica, el problema de la medición se refiere a cómo y por qué la observación de un sistema cuántico provoca que colapse de un estado de superposición a un estado definido. Algunas interpretaciones, como la interpretación de Copenhague, sugieren que el observador desempeña un papel crucial en este proceso. Sin embargo, esto no necesariamente implica conciencia humana, sino más bien cualquier interacción con un dispositivo de medición. Experimentos de doble rendija. Los experimentos de la doble rendija han mostrado que las partículas pueden comportarse como ondas o partículas dependiendo de si están siendo observadas. Experimentos más recientes, como los de elección retardada de Wheeler, han explorado cómo las decisiones tomadas después de que las partículas han pasado por las rendijas aún parecen afectar sus comportamientos, planteando preguntas sobre el papel de la observación. Experimentos de entrelazamiento y no localidad. Los experimentos de entrelazamiento cuántico, como los realizados por Alain Aspect y otros, han demostrado que las partículas entrelazadas mantienen una conexión instantánea sin importar la distancia. La pregunta es si la conciencia puede afectar este entrelazamiento. Experimentos adicionales podrían tratar de medir si la intención consciente puede influir en los resultados de tales experimentos, aunque hasta ahora no hay evidencia sólida que respalde esta idea. Investigaciones sobre la mente y la materia. Algunos experimentos han intentado medir el impacto de la intención humana en sistemas cuánticos. Por ejemplo, investigaciones en la Universidad de Princeton, Princeton Engineering and Amelis Research, investigaron la posibilidad de que la mente pudiera influir en dispositivos generadores de números aleatorios. Los resultados han sido controvertidos y no concluyentes, y muchos en la comunidad científica consideran que se requieren experimentos más rigurosos y replicables. Interpretaciones filosóficas. Más allá de los experimentos, hay interpretaciones filosóficas de la mecánica cuántica que sugieren una conexión entre la conciencia y la realidad cuántica. La interpretación de muchos mundos y la interpretación de consciencia cuántica son dos enfoques que han intentado abordar estas cuestiones desde un punto de vista teórico más que empírico. Posibles experimentos futuros. Para validar o refutar la idea de que la conciencia tiene un impacto directo en el mundo cuántico, se podrían diseñar experimentos específicos que cumplan con rigurosos criterios científicos. Experimentos de interferencia cuántica controlados por intención ***, diseñar experimentos donde se intente modificar patrones de interferencia mediante la intención consciente de los participantes, con controles estrictos para eliminar sesgos y efectos externos. Estudios de entrelazamiento con observadores conscientes ***, investigar si la observación consciente de partículas entrelazadas afecta de manera diferente que la observación por dispositivos automáticos. Replicación y revisión por pares, asegurarse de que cualquier hallazgo significativo sea replicado en múltiples estudios independientes y revisado por la comunidad científica para validar su veracidad. Mientras la idea de que la conciencia pueda influir en el mundo cuántico es intrigante, hasta la fecha no hay pruebas concluyentes que lo demuestren. Los experimentos actuales no han proporcionado evidencia sólida para esta hipótesis, y se necesitaría una investigación mucho más rigurosa y replicable para llegar a una conclusión definitiva. ¿Cómo pueden reconciliarse las diferencias metodológicas entre la investigación científica de la física cuántica y las prácticas introspectivas de la espiritualidad para llegar a una comprensión más holística de la realidad? Reconciliar las diferencias metodológicas entre la investigación científica de la física cuántica y las prácticas introspectivas de la espiritualidad es un desafío significativo, pero también una oportunidad para una comprensión más holística de la realidad. Aquí hay algunas formas en que esto podría lograrse. 1. Diálogo interdisciplinario. Fomentar un diálogo abierto y respetuoso entre científicos y practicantes espirituales puede ayudar a identificar puntos comunes y diferencias. Este intercambio de ideas puede llevar a una mayor comprensión y a la posibilidad de desarrollar enfoques integrados. Conferencias y seminarios ***, organizar eventos donde expertos de ambos campos puedan compartir sus conocimientos y perspectivas. Publicaciones conjuntas, crear revistas y publicaciones que aborden temas desde ambos puntos de vista, permitiendo la revisión por pares de diferentes disciplinas. 2. Enfoques metodológicos combinados. Aunque la ciencia y la espiritualidad utilizan métodos diferentes, se pueden encontrar formas de integrarlos de manera complementaria. Investigación científica de prácticas espirituales, realizar estudios científicos sobre los efectos de prácticas espirituales, como la meditación, en el cerebro y el cuerpo, utilizando herramientas como la neurociencia y la psicología.
Introspección guiada por la ciencia, incorporar principios científicos en las prácticas espirituales, como el uso de tecnologías de biofeedback para profundizar la meditación o el mindfulness. 3. Perspectivas filosóficas. Explorar y desarrollar marcos filosóficos que puedan acomodar tanto los descubrimientos científicos como las experiencias espirituales. Filosofía de la mente, investigar teorías de la conciencia que integren conceptos cuánticos y experiencias subjetivas. Ontología y metafísica, desarrollar teorías sobre la naturaleza de la realidad que puedan abarcar tanto la descripción científica del mundo cuántico como las experiencias espirituales. 4. Educación y conciencia pública. Promover una educación que incluya tanto el conocimiento científico como la comprensión espiritual puede ayudar a crear una visión más holística de la realidad. Programas educativos multidisciplinarios, crear currículos que incluyan tanto la física cuántica como la filosofía y la espiritualidad. Divulgación científica y espiritual, fomentar la producción de libros, documentales y otros recursos accesibles al público en general que presenten estos temas de manera integrada. 5. Investigación transpersonal. La psicología transpersonal es un campo que ya intenta integrar aspectos de la ciencia y la espiritualidad. Estudios de estados alterados de conciencia, investigar cómo los estados alterados de conciencia e inducidos por la meditación, las experiencias cercanas a la muerte, etc., pueden proporcionar información sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Integración de resultados, usar los hallazgos de la física cuántica para informar y enriquecer la comprensión de las experiencias transpersonales y viceversa. 6. Reconocimiento de los límites y complementariedad. Es crucial reconocer que tanto la ciencia como la espiritualidad tienen sus propios límites y fortalezas. Ciencia como exploración externa, la ciencia se centra en la exploración objetiva y la verificación empírica del mundo exterior. Espiritualidad como exploración interna, la espiritualidad se enfoca en la experiencia subjetiva y la introspección. Al reconocer que ambos enfoques son válidos y complementarios, se puede avanzar hacia una comprensión más completa de la realidad. La reconciliación de las diferencias metodológicas entre la física cuántica y la espiritualidad requiere un enfoque abierto, multidisciplinario y colaborativo. Al fomentar el diálogo, combinar métodos, explorar nuevas perspectivas filosóficas, educar de manera integral y reconocer la complementariedad de ambos enfoques, se puede avanzar hacia una comprensión más holística de la realidad que incorpore tanto la dimensión científica como la espiritual. ¿Qué implicaciones tiene el reconocimiento de la interconexión cuántica para nuestra comprensión de la unidad y la interdependencia en las prácticas y creencias espirituales? El reconocimiento de la interconexión cuántica, específicamente a través del fenómeno del entrelazamiento cuántico, puede tener profundas implicaciones para nuestra comprensión de la unidad y la interdependencia en las prácticas y creencias espirituales. Aquí se exploran algunas de esas implicaciones. Refuerzo de la unidad universal. El entrelazamiento cuántico sugiere que las partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importar la distancia. Esta idea puede reforzar la creencia espiritual de que todo en el universo está interconectado y que existe una unidad subyacente a toda la realidad. Conexión profunda, la interconexión cuántica puede proporcionar un fundamento científico para la idea de que todos los seres y objetos están profundamente conectados en un nivel fundamental, más allá de las apariencias superficiales de separación. Sagrado de la unidad, las prácticas espirituales que promueven la unidad, como el amor universal, la compasión y la armonía con la naturaleza, pueden encontrar un paralelo en la interconexión cuántica, sugiriendo que estas ideas no son solo filosóficas, sino también científicas. 2. Interdependencia y relaciones humanas. El concepto de entrelazamiento puede influir en cómo percibimos nuestras relaciones con los demás, fomentando un sentido de interdependencia y responsabilidad compartida. Red de relaciones, al igual que las partículas entrelazadas, las personas pueden verse como partes de una red de relaciones interdependientes, donde las acciones de uno pueden afectar a los demás de maneras sutiles pero significativas. Ética de la interconexión, la comprensión de la interconexión cuántica puede llevar a una ética de la interdependencia, donde se valoren más las acciones que promuevan el bienestar colectivo y la cooperación. 3. Transformación de la conciencia. La interconexión cuántica puede inspirar transformaciones en la conciencia individual y colectiva, llevando a una mayor conciencia de nuestra unidad esencial. Expansión de la conciencia, las prácticas espirituales que buscan expandir la conciencia para percibir la unidad subyacente de toda la vida pueden encontrar un apoyo conceptual en la física cuántica. Cambio de paradigma, al integrar la idea de interconexión cuántica, las personas pueden experimentar un cambio de paradigma, moviéndose de una visión individualista a una perspectiva holística y unificada. 4. Espiritualidad basada en la ciencia. El reconocimiento de la interconexión cuántica puede acercar la ciencia y la espiritualidad, proporcionando un puente entre la comprensión científica y las prácticas espirituales. Validación científica, las creencias espirituales sobre la unidad e interdependencia pueden encontrar validación en los principios de la física cuántica, lo que puede hacer que estas ideas sean más aceptables para aquellos con una mentalidad científica.
Integración de conocimientos. La interconexión cuántica puede facilitar una integración de conocimientos, donde la ciencia y la espiritualidad se apoyen mutuamente para ofrecer una visión más completa de la realidad. 5. Impulso a las prácticas espirituales. La comprensión de la interconexión cuántica puede motivar y enriquecer diversas prácticas espirituales. Meditación y mindfulness. Las prácticas que buscan desarrollar una conciencia de la unidad pueden verse reforzadas por la idea de interconexión cuántica, ofreciendo un contexto más amplio para estas experiencias. Rituales de conexión. Rituales y ceremonias que celebran la conexión con la naturaleza y los demás pueden encontrar un paralelo en la interconexión cuántica, ofreciendo una nueva dimensión a estas prácticas. Conclusión. El reconocimiento de la interconexión cuántica puede tener implicaciones profundas y variadas para nuestra comprensión de la unidad y la interdependencia en las prácticas y creencias espirituales. Al proporcionar un fundamento científico para estas ideas, la interconexión cuántica puede ayudar a crear un puente entre la ciencia y la espiritualidad, promoviendo una visión más unificada y holística de la realidad. Esto puede enriquecer tanto las prácticas espirituales como nuestra comprensión científica del universo, fomentando una mayor armonía y cooperación en la humanidad.